Recibí una llamada de mi hermana Lola, que es piloto de Iberia. Carmen, tengo que preguntarte algo extraño. ¿Está mi cuñado en casa ahora mismo? Sí, aquí está. Está sentado en el salón, respondí, de pie en la cocina de nuestro piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, viendo a mi marido, Álvaro, leer el periódico de la mañana al otro lado de la puerta. La voz de mi hermana se convirtió en un susurro. Eso es imposible, porque estoy viendo a tu marido con otra mujer. Acaba de embarcar en mi vuelo a París. Justo en ese momento oí una puerta abrirse a mi espalda. Carmen, tengo que preguntarte algo extraño. ¿Tu marido está en casa ahora mismo? La voz de mi hermana Lola, procedente de la cabina del vuelo IB 3444 de Iberia, crepitaba al otro lado del teléfono. Yo estaba de pie en la cocina de nuestro apartamento en Madrid, mirando a mi marido, Álvaro, que leía Expansión más allá del umbral. Sí, respondí lentamente. Está sentado en el sofá del salón. El silencio que siguió me dio una sensación de que algo iba terriblemente mal. Justo antes de que Lola susurrara las palabras que hicieron añicos todo mi mundo. Eso es imposible, porque estoy viendo a tu marido con otra mujer. Acaba de embarcar en mi vuelo a París. Oí pasos a mi espalda. Álvaro entró en la cocina, con una taza de café en la mano. Me sonrió con la misma expresión que había llevado cada mañana durante los últimos 7 años. La taza de café que sostenía era la que yo le había regalado por su 40º cumpleaños. Letras negras sobre la cerámica blanca decían: el marido más corriente del mundo. Se había reído a carcajadas cuando abrió el regalo. Es perfecto, dijo, porque nunca confío en nadie que presume de ser el mejor en nada. Eso fue hace 3 años, en una época en la que su humor autocrítico aún me parecía encantador en lugar de calculado. ¿Quién es? ¿Tan temprano?, preguntó Álvaro, dirigiéndose a la cafetera para rellenarla. Su rutina de los sábados por la mañana era inalterable. Café, el diario Expansión, un desayuno ligero y luego un partido de squash a las 11, en su club deportivo de lujo en La Moraleja. Apreté más el teléfono. Podía oír la respiración de mi hermana por el altavoz. Estaba esperando que yo dijera algo, que reaccionara, que diera sentido a una situación que no tenía ninguno. Mi marido estaba a 2 metros de mí en nuestra cocina. Y al mismo tiempo mi marido estaba sentado en un asiento de clase business en el aeropuerto de Barajas con otra mujer. Es solo mi hermana, dije a duras penas, sorprendida de lo tranquila que sonaba mi voz. Llamada de control antes del vuelo. Álvaro asintió distraídamente, sirviéndose café con la mano izquierda mientras se desplazaba por su móvil con la derecha. Dale recuerdos a Lola. Deberíamos usar esos billetes con descuento para empleados de los que siempre habla. La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. Lo observé moverse por la cocina con la facilidad y familiaridad de alguien que pertenece a este lugar, los patrones forjados por 7 años de matrimonio. ¿Dónde guardamos el azúcar? ¿Cómo le gusta el café? La forma en que siempre se apoya en la encimera en lugar de sentarse en la barra de desayuno. Lola, te llamo luego, dije en voz baja. Carmen, espera. Tengo que decirte algo. Había una urgencia en su voz, la misma que tuvo hace 3 años cuando me llamó para decirme que nuestro padre había tenido un infarto. Esa llamada también llegó un martes por la mañana. Yo estaba de pie en esta misma cocina, preparando el desayuno, cuando el eje de mi mundo se inclinó. Te llamo luego, repetí, y colgué. Álvaro levantó la vista de su teléfono. ¿Pasa algo? Pareces pálida. Me miré en el reflejo de la puerta del microondas. El mismo pelo negro recogido en una coleta. Los mismos ojos marrones que había heredado de mi padre. El mismo rostro que me había mirado cada mañana durante los últimos 37 años. Pero las palabras de mi hermana habían cambiado algo fundamental. La cocina se sentía diferente, como si por fin me hubiera dado cuenta de un cuadro que llevaba meses colgado torcido. Solo estoy cansada, dije, alcanzando mi propia taza de café. Mi mano no temblaba. 20 años como contable forense me habían enseñado a mantener la compostura cuando descubría que las apariencias no lo eran todo. Me había sentado frente a innumerables directores ejecutivos que me mentían descaradamente sobre millones de euros desaparecidos mientras yo asentía, tomaba notas y recopilaba pruebas. Vuelve a la cama un rato, sugirió Álvaro. Su suave acento, pulido por sus años de estudio en el Reino Unido, envolvía las palabras con una calidez familiar. Me había enamorado de ese acento 8 años antes, en una cena de amigos. Me derramó vino en el vestido mientras gesticulaba apasionadamente con su copa, explicando la diferencia entre el rugby y el fútbol. Su vergüenza fue adorable. ¿O no lo fue? Creo que lo haré, dije, escudriñando su rostro. La misma mandíbula angulosa, los mismos ojos marrones salpicados de motas doradas, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda de un accidente de bicicleta en su infancia. Cada detalle estaba exactamente donde debía estar.
Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana. Mira esto ahora. Apareció una foto. A través de la ventana de un avión, se veía el interior de la clase business. Un hombre con un traje azul de Tom Ford estaba sentado en el asiento 3B. Era un ángulo lateral, pero el perfil era inconfundible. La forma en que sostenía la cabeza, la curva de su mandíbula, el gesto de su mano mientras hablaba. Era Álvaro, mi marido. Hablaba animadamente con una mujer rubia, de unos 25 años, que tenía la mano apoyada familiarmente en su antebrazo. Miré a Álvaro en la cocina. Llevaba un suéter de cachemira gris, con las gafas de leer subidas a la cabeza. Y en su mano izquierda, la alianza de boda que habíamos elegido juntos en una pequeña joyería de la calle Serrano. ¿Sabes qué dije? Mi voz sorprendentemente estable. Creo que voy a hacer tortitas. ¿Tortitas? ¿En un martes por la mañana? ¿Es alguna ocasión especial? Levantó una ceja. La ocasión especial era que mi hermana estaba viendo a mi marido en un avión mientras mi marido estaba en nuestra cocina, y una de esas dos realidades tenía que ser una mentira. Pero no podía decir eso. Todavía no. No hasta que entendiera lo que estaba pasando. ¿Necesita una mujer una razón para hacerle tortitas a su marido? Él sonrió, esa media sonrisa característica que una vez había hecho que mi corazón se acelerara. Por supuesto que no. Pero sabes que tengo squash a las 11. Hay tiempo de sobra, dije, sacando los ingredientes de la despensa. Harina, huevos, leche. Cosas simples que tenían sentido, a diferencia de la foto en mi teléfono que mostraba a mi marido en dos lugares a la vez. Mientras medía la harina en un bol, pensé en las pequeñas discrepancias que había ignorado en los últimos meses. La noche que volvió de una cena con un cliente oliendo a un perfume que no reconocí, el fin de semana que fue a Sevilla para una conferencia de la que no pude encontrar ningún registro en Internet, y la forma en que, últimamente, había sido demasiado perfecto. No más aniversarios olvidados, no más calcetines dejados en el suelo del dormitorio, no más de esos pequeños hábitos irritantes que una vez me volvieron loca pero que ahora, extrañamente, habían desaparecido. Te quiero, dijo Álvaro de repente, acercándose para besarme en la frente. Sus labios eran cálidos y familiares. Yo también te quiero, respondí automáticamente, las palabras tan vacías como la taza medidora en mi mano. Volvió a su periódico, absorto en su rutina matutina. Lo observé pasar la página con un movimiento preciso. Cada gesto era exactamente como lo recordaba. Pero los recuerdos, como estaba aprendiendo, podían ser manipulados. La realidad podía ser editada. Y en algún lugar entre la cocina de mi casa y el aeropuerto de Barajas, mi matrimonio se había dividido en dos versiones. Una de ellas era una mentira. Cogí mi teléfono y le escribí un mensaje a mi hermana. No dejes que ese avión despegue. Pero incluso mientras pulsaba enviar, supe que era demasiado tarde. Los motores ya estaban en marcha. Las puertas ya estaban cerradas. Y el juego que se estaba desarrollando en mi vida ya había comenzado. El sonido de la puerta de nuestro apartamento cerrándose mientras Álvaro se iba a jugar al squash resonó en el pasillo. Me quedé junto a la ventana y lo observé salir del edificio. La bolsa de deporte al hombro, su caminar confiado, sin cambios a lo largo de los años. Giró a la izquierda hacia el club deportivo, como todos los martes y sábados. Ordinario y predecible, pero ya nada parecía ordinario. En cuanto desapareció al doblar la esquina, me dirigí a su estudio con determinación. El escritorio de caoba que habíamos comprado en el rastro se encontraba bajo sus diplomas de Cambridge y Harvard Business School. Todo estaba meticulosamente ordenado como siempre, pero años de contabilidad forense me habían enseñado que el orden a menudo enmascara los engaños más elaborados. Abrí su portátil e inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta. Mis dedos se movieron sobre el teclado con la misma precisión que usaba para rastrear fondos malversados en empresas del Fortune 500. Los extractos de la tarjeta de crédito se cargaron lentamente, y mes a mes, los registros revelaron un patrón que me oprimió el pecho. Ahí estaba, un cargo del 15 al 18 de marzo en el Hotel Four Seasons Ritz de Lisboa. Recordaba ese fin de semana vívidamente. Álvaro había dicho que iba a Pozuelo de Alarcón para ayudar a su madre a ordenar el garaje después de la muerte de mi suegro. Me ofrecí a ir, pero él insistió en que me quedara en casa y descansara después de una auditoría particularmente agotadora. El cargo del hotel era para 2 personas, servicio de habitaciones para 2, tratamientos de spa para 2. Con un ligero temblor en las manos, me desplacé más abajo. Hotel Four Seasons Madrid. El fin de semana que dijo que tenía una cena con un cliente en el centro. Yo estaba en casa con una intoxicación alimentaria, demasiado débil para cuestionar por qué una reunión con un cliente requería una estancia en un hotel a 40 minutos de nuestro apartamento. Luego,
Revisé su tarjeta de empresa. Más hoteles, más restaurantes de los que nunca había oído hablar, y una compra de joyas en Cartier que nunca se había materializado como un regalo para mí. Mi cerebro, entrenado para detectar irregularidades financieras, catalogaba cada discrepancia mientras mi corazón intentaba racionalizarlas. Quizás eran regalos para clientes. Quizás los hoteles eran para ejecutivos visitantes. Quizás había alguna explicación que no fuera que mi marido estaba viviendo una vida completamente separada. Mi teléfono sonó. El nombre de Macarena apareció en la pantalla. Llego en 15 minutos, dijo, sin preámbulos. Y Carmen, prepárate. Lo que he encontrado es extenso. Macarena y yo habíamos sido compañeras de habitación en la NYU, estudiando contabilidad juntas antes de que nuestros caminos se separaran. Yo hacia la investigación forense, ella hacia lo que llamaba inteligencia privada. Su divorcio de Fernando, un corredor de bolsa de la Citi que la engañó con su secretaria de 23 años, la había transformado de analista corporativa a experta en lo que ella llamaba vigilancia matrimonial. Mientras la esperaba, continué mi investigación. Nuestras cuentas de inversión conjuntas mostraban actividad normal, pero al profundizar encontré retiradas de las que no tenía conocimiento. Pequeñas al principio, 5.000 euros, 10.000 euros. Siempre justo por debajo de la cantidad que activaría una notificación automática. Era el goteo sistemático que había visto en innumerables casos de fraude, solo que esta vez estaba ocurriendo en mis propias cuentas. Sonó el timbre. Macarena estaba allí, vestida con su característico atuendo completamente negro, con una tableta bajo el brazo. Su expresión era sombría, la misma que tenía cuando descubrió la infidelidad de Fernando, la misma que tuvo cuando tuvo que decirme lo de las deudas de juego ocultas de mi padre después de su muerte. Los momentos en que la vida exige una honestidad brutal entre amigas. Enséñamelo, dije, guiándola a la mesa del comedor. Abrió su tableta, sus dedos expertos volando sobre la pantalla. La mujer que tu hermana vio es Chloé Dubois, 26 años, representante de ventas farmacéuticas para Pharma Ibérica. Apareció una foto. La mujer rubia, clásicamente hermosa, de una manera que sugería un mantenimiento caro y pulido. Ha estado cubriendo el área de Madrid durante 2 años. Sus redes sociales son en su mayoría privadas, pero logré acceder a algunas fotos etiquetadas. Las imágenes que siguieron me revolvieron el estómago. Chloé y Álvaro en un restaurante que no reconocí. Chloé y Álvaro en lo que parecía ser el bar de un hotel en Miami. Chloé y Álvaro en una gala benéfica, la misma noche que yo estaba en una conferencia en Boston. ¿Cuánto tiempo llevan? Mi voz sonaba distante, como si la pregunta la estuviera haciendo otra persona. Basado en la huella digital, al menos 3 meses. Pero Carmen, esa no es la parte más extraña. Macarena abrió otra pantalla. Conseguí las grabaciones de seguridad de tu edificio a través de un contacto. Mira esto. El video mostraba el vestíbulo de nuestro edificio el martes pasado. Álvaro, con su maletín, entraba a las 18:47. La marca de tiempo coincidía con su llegada a casa del trabajo. Todo parecía normal, hasta que Macarena amplió el video. Mira la sombra, dijo. Está en un ángulo equivocado. Y parpadea sutilmente cuando pasa bajo el candelabro. Es imperceptible para un observador casual, pero para alguien que busca engaños es evidente. Es un deepfake, explicó Macarena. Alguien ha estado insertando imágenes manipuladas en el sistema de seguridad de tu edificio. Y esto no es un trabajo de aficionado. Estamos hablando de un software sofisticado que cuesta cientos de miles de euros implementar correctamente. Me quedé mirando la pantalla, mi mente tratando de procesar lo que esto significaba. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero hay más. Abrió otro archivo. Pregunté discretamente a algunos de tus vecinos. La señora Torres del 20 grado piso dijo algo interesante. La señora Torres, 78 años, vivía sola con 2 gatos persas, y el sistema de seguridad no oficial del edificio, que pasaba la mayor parte de sus días vigilando el pasillo a través de la mirilla de su puerta. Dice que vio a Álvaro salir con una maleta hace 3 meses, el fin de semana que estabas en esa conferencia en Boston. Lo recuerda específicamente porque él la ayudó a subir la compra. Dijo que se iba por un tiempo. Recordaba ese fin de semana. La conferencia era obligatoria, 2 días de presentaciones tediosas sobre nuevas regulaciones del Banco de España. Llegué a casa el domingo por la noche y Álvaro estaba cocinando la cena. Mi favorito, pollo al romero. Dijo que había pasado el fin de semana organizando su estudio y poniéndose al día con el sueño. El estudio parecía el mismo, pero él estaba aquí cuando llegué a casa. Dije, mi voz espesa, atrapada en mi garganta. ¿O era él? ¿O era alguien que se parecía exactamente a él?
La habitación pareció inclinarse ligeramente. Me agarré al borde de la mesa. Mi cerebro de contable intentaba crear compartimentos donde no existía una lógica compartimentada. No tiene sentido. No se puede simplemente reemplazar a una persona. No coincidió Macarena. Su voz suave pero firme. No sin recursos y planificación significativos. Carmen, ¿ha estado Álvaro trabajando en algo sensible últimamente? ¿Algún acuerdo? ¿Algún proyecto que lo convirtiera en un objetivo? Pensé en su trabajo reciente. Fusiones y adquisiciones, compras de empresas, la actividad habitual de la banca de inversión. Nada que pareciera justificar este nivel de engaño sofisticado, a menos que hubiera algo que no me estuviera contando. Otro secreto que añadir a la pila creciente. Necesito ver más grabaciones, dije, mi voz ahora más firme. Cada entrada y salida de los últimos 3 meses. Extractos de tarjetas de crédito, registros de llamadas, todo. Macarena ya estaba escribiendo, asintiendo. Conseguiré todo lo que pueda. Pero Carmen, ten cuidado. Quien quiera que esté detrás de esto, ya sea Álvaro u otra persona, ha invertido recursos serios. Esto no es solo una aventura. Es algo completamente diferente. Macarena se fue, después de darme un teléfono encriptado para comunicarnos y advertirme que actuara con normalidad hasta que supiéramos a qué nos enfrentábamos. Pasé la tarde en un estado de limbo, limpiando cosas que no necesitaban ser limpiadas, organizando archivos que ya estaban organizados. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente se revolvía con posibilidades cada vez más descabelladas. A las 17:30, oí la llave de Álvaro en la puerta principal. El hombre que podría no ser Álvaro. El extraño que había estado viviendo en mi casa, compartiendo mi cama, interpretando el papel de mi marido con una precisión que nunca había cuestionado hasta hoy. Compuse mi rostro en una expresión de calma y comencé a preparar la cena. «¡Qué bien huele!», gritó desde la entrada, como siempre lo hacía. La rutina era tan familiar que se sentía como memoria muscular. Decidí hacer gambas al ajillo. La receta napolitana de mi abuela. El rico aroma del ajo y el vino blanco llenó el apartamento. Este plato en particular tenía un significado en nuestra relación. El verdadero Álvaro tenía una alergia severa a los mariscos, documentada por 3 visitas a urgencias a lo largo de los años. La pulsera de alerta médica que había llevado religiosamente durante 7 años especificaba que los mariscos eran potencialmente mortales. «Tu favorito», dije, colocando el plato delante de él, mi voz casual, incluso alegre. 20 años de mantener la calma durante investigaciones de fraude me habían enseñado a compartimentar el pánico. Miró el plato con lo que parecía un deleite genuino. «Hacía tiempo que no preparabas esto». Era cierto, no lo había preparado porque podía matar a mi marido. Pero este hombre cogió su tenedor sin dudarlo, enrolló los linguini expertamente y se llevó una gamba a la boca con aprecio. No hubo reacción, ni hinchazón, ni búsqueda desesperada de un EpiPen. Solo un hombre disfrutando de su cena. «Está delicioso», dijo, tomando otro bocado. La nonna estaría orgullosa. Mi abuela llevaba 15 años muerta. Pero se habría horrorizado al verme servir un plato de mariscos a alguien a quien estaba probando como a un espécimen de laboratorio. Lo observé comer, catalogando cada gesto, cada expresión, buscando un fallo en su actuación. «Oye», estaba pensando, dije, rellenando su copa de vino, mi tono tan casual como si estuviera hablando del tiempo. «¿Por qué no vamos a ver a tu madre este fin de semana?» El verdadero Álvaro habría encontrado una excusa al instante. Su relación con su madre era, en el mejor de los casos, tensa y, en el peor, tóxica. Ella nunca me había aprobado, nunca lo había perdonado por casarse fuera de su círculo social. Las visitas a Pozuelo estaban cuidadosamente calibradas y generalmente requerían semanas de negociación. «Es una gran idea», respondió, sin perder el ritmo. «A mamá le encantará vernos». ¿Encantará? A su madre nunca le había encantado nada que tuviera que ver conmigo. Sentí que el teléfono, que había colocado detrás del frutero, grababa esta conversación. ¿Qué prueba sería esto más tarde? ¿Que mi marido había sido reemplazado por alguien a quien realmente le gustaba su propia madre? Podríamos quedarnos todo el fin de semana, insistí. Ayudarla con la jardinería de la que hablaba. Perfecto. La llamaré después de la cena para decírselo. El verdadero Álvaro preferiría someterse a una cirugía dental sin anestesia antes que pasar un fin de semana haciendo trabajos manuales para su madre. Este hombre estaba suspendiendo todas las pruebas, pero paradójicamente, estaba interpretando a la perfección una versión mejor de mi marido. Después de la cena, nos acomodamos en el sofá para nuestra rutina nocturna habitual. Netflix, una conversación ligera sobre nuestros días, el cómodo silencio de una pareja establecida. Pero ya nada de esto me resultaba cómodo. Cada gesto que hacía, cada palabra que decía,
Se sentía como observar a un titiritero altamente cualificado manejando hilos invisibles. Estoy agotada, anuncié a las 10 de la noche, estirándome exageradamente. La auditoría de hoy me ha dejado ca. Oh, no te exijas demasiado, dijo, besándome en la frente. Los labios eran cálidos, la presión familiar, pero de alguna manera indescriptiblemente extraña. En el dormitorio, él se lavó los dientes mientras yo me ponía el pijama. Los sonidos del baño eran perfectos. El zumbido del cepillo de dientes eléctrico durante exactamente 2 minutos. El gargarismo. La rutina de lavado de cara. Alguien había estudiado los hábitos de mi marido con precisión antropológica. Intenté quedarme quieta cuando se metió en la cama a mi lado. Se dio la vuelta y, en cuestión de minutos, su respiración se volvió regular. El verdadero Álvaro era un insomne crónico, que a menudo leía hasta bien pasada la medianoche. Este hombre se durmió como alguien sin preocupaciones, sin secretos, sin el peso de una identidad robada. Esperé, contando sus respiraciones, hasta que estuve segura de que estaba profundamente dormido. Luego, con el cuidado de alguien que desactiva una bomba, me deslicé fuera de la cama. Su maletín estaba donde siempre, junto a la cómoda. El cuero, suavizado por años de uso. El maletín del verdadero Álvaro, llevado por un impostor. Dentro, el contenido habitual parecía normal, portátil, varios archivos, tarjetas de visita. Pero debajo de una pila de carteras de inversión, encontré un sobre que no encajaba. Con dedos temblorosos, saqué el contenido. Un recibo de sueldo a nombre de un tal Manuel Romero, con una dirección de Queens, Nueva York. Una tarjeta del sindicato de actores, pero lo más condenatorio de todo, notas manuscritas, docenas de páginas, con una caligrafía ajena, que detallaban mi vida con un detalle doloroso. Mi rutina matutina, hasta la marca de café que prefería. Mis frases, con ciertos giros destacados, detalles sobre la historia de nuestra relación, memorizados como un guión para una audición. Carmen toma el café con un terrón de azúcar sin leche. Llama a su hermana los martes y jueves. Aniversario de boda, 15 de octubre. Espera flores pero finge que no. Muerte de su padre hace 3 años. Tema delicado. Llora al final de Cinema Paradiso cada vez. Todo nuestro matrimonio, reducido a puntos clave. Un estudio de personaje para alguien que se preparaba para interpretar el papel de marido devoto. En la parte inferior de la última página, una nota con otra caligrafía. Mantener la identidad hasta que se complete la transferencia. Máximo 3 meses. 3 meses. Esta actuación tenía fecha de caducidad. Volví a meter los papeles en el maletín de Manuel Romero, con las manos temblando. Mi mente procesaba las implicaciones de transferencia completada. ¿La transferencia de qué? ¿Nuestros activos? ¿El apartamento? ¿Mi vida entera? Fotografié cada página con el teléfono encriptado que Macarena me había dado, y luego volví sigilosamente a la cama donde un extraño con el rostro de mi marido dormía plácidamente. El domingo por la mañana, observé a Manuel Romero llevar a cabo la rutina matutina con una nueva claridad. Cada gesto estudiado, cada palabra cuidadosamente elegida. Cuando dijo que tenía que ir al gimnasio, fingí una crisis urgente de un cliente en la oficina que requería mi atención inmediata. Me despidió con un gesto, apenas levantando la vista de su tableta, con la indiferencia de alguien cuya mente ya estaba en otro lugar. El domingo por la mañana, mi edificio de oficinas estaba vacío. Solo los guardias de seguridad y los fantasmas del crimen financiero. Me encerré en mi despacho de la esquina, con vistas a la Castellana, y abrí mi portátil con la determinación de alguien a punto de realizar una cirugía en su propia vida. El software de contabilidad forense que usaba para rastrear fraudes corporativos ahora diseccionaría mis finanzas personales. Empecé con la cuenta de ahorros conjunta. Los últimos 3 meses revelaron un patrón sutil que habría pasado por alto si no hubiera estado buscando específicamente un robo. Transferencias de 9.999 euros, justo por debajo del umbral de 10.000 euros para la notificación obligatoria al Banco de España, movidas a una cuenta que no reconocí. El banco receptor estaba en las Islas Caimán, un paraíso fiscal notorio por sus leyes de privacidad y su resistencia a las investigaciones internacionales. Cada transferencia había sido autorizada con las credenciales de mi marido en momentos en que Manuel Romero había estado sentado frente a mí en la cena o durmiendo en la cama a mi lado. El verdadero Álvaro había estado vaciando sistemáticamente nuestras cuentas mientras un actor contratado me engañaba con una actuación de felicidad doméstica perfecta. Rastreé el dinero a través de un laberinto de empresas fantasma, cada una registrada en una jurisdicción diferente, cada una llevando a otro callejón sin salida. LuxCorp International en las Caimán, Meridian Holdings en Panamá, Apex Investments en Chipre.
Era una estructura corporativa diseñada para blanquear fondos y ocultar activos de gente como yo. El rastro se enfrió en un banco suizo, donde las leyes de privacidad son legendarias. 15 años de ahorros, inversiones y una planificación financiera cuidadosa se estaban desvaneciendo en una cuenta anónima que podía ver, pero no tocar. La escala del robo era nauseabunda. 300.000 euros de nuestra cartera de inversiones, 450.000 euros de una línea de crédito sobre la vivienda que nunca habíamos usado, otros 225.000 euros de varias cuentas de jubilación, retirados en forma de préstamos que no activarían alarmas inmediatas. Casi 1 millón de euros, drenados sistemáticamente mientras yo dormía junto a un extraño que había memorizado mis preferencias de café. Pero el dinero era solo el principio. Cuando accedí a mi base de datos de clientes profesionales, descubrí algo mucho más siniestro. Los registros de inicio de sesión mostraban acceso desde direcciones IP que no reconocí. Se habían descargado datos financieros sensibles de 3 importantes auditorías corporativas que había realizado. Esa información, en las manos equivocadas, podría facilitar cientos de millones en operaciones con información privilegiada. Busqué el perfil de Chloé Dubois. Representante de ventas farmacéuticas, ahora parecía una tapadera. Su LinkedIn mostraba conexiones con varios gestores de fondos de cobertura, del tipo que opera en la zona gris legal, y no es demasiado exigente con sus fuentes de información. Su historial de viajes en redes sociales coincidía perfectamente con operaciones bursátiles sospechosas en acciones farmacéuticas, justo antes de anuncios importantes de la Agencia Europea de Medicamentos. No solo me estaban robando a mí, estaban usando mi reputación, mi acceso, mis relaciones con los clientes para cometer delitos federales. Cada inicio de sesión no autorizado, cada archivo robado, cada operación sospechosa se remontaría a mis credenciales. Cuando los descubrieran, no solo perdería mi dinero, perdería mi licencia, mi carrera y potencialmente mi libertad. Necesitaba más ayuda de la que Macarena podía proporcionar. Rocío Morales contestó al tercer tono. Su voz era ronca por el sueño. Habíamos sido amigas desde sus días como fiscal ambiciosa, cuando yo testifiqué como perito en uno de sus casos de fraude. Su divorcio de un juez que aceptaba sobornos había terminado su carrera en la fiscalía, pero había agudizado su comprensión de cómo el sistema les falla a las mujeres que descubren que sus maridos son criminales. Rocío, son las 7 de la mañana de un domingo. Necesito tu ayuda. ¿Puedes venir a mi oficina? Algo en mi voz debió transmitir la urgencia. Llego en 20 minutos, dijo. Y colgó. Rocío llegó pareciendo que se había puesto lo primero que encontró. A pesar de 3 años en la práctica privada, sus instintos de fiscal seguían siendo agudos. Le mostré todo. Las transferencias financieras, los datos de clientes robados, las fotos del contenido del maletín de Manuel Romero. Revisó las pruebas con la misma concentración que una vez puso nerviosos a los abogados defensores. Esto es sofisticado, dijo finalmente. Robo de identidad de nivel profesional, fraude financiero y espionaje corporativo, todo en uno. Pero aquí está tu problema. Todo está técnicamente autorizado. Se usaron las credenciales de tu marido, su biometría, sus contraseñas. A menos que puedas probar que no fue él quien participó físicamente en estas transacciones, esto se convierte en un caso de él dijo, ella dijo. Pero tengo pruebas de que Manuel Romero se hacía pasar por él. Un actor que puede afirmar que fue contratado por razones legítimas. Quizás Álvaro quería darte una sorpresa. Quizás era investigación para algo. A menos que Álvaro esté aquí para contradecir esa historia. Y apostaría a que está preparado para negarlo todo desde donde sea que se esté escondiendo. Las autoridades no se moverán rápido. Para cuando investiguen, el dinero habrá desaparecido, y las pruebas también. Mi teléfono vibró. No mi teléfono normal, sino el encriptado que me había dado Macarena. Lo había escondido en el cajón de mi escritorio. Una notificación mostraba un nuevo mensaje en una aplicación que no reconocí. Rocío se inclinó mientras lo abría. Un solo texto de un número desconocido. Revisa el viejo móvil de Álvaro Gallardo. Miré a Rocío. ¿Quién más sabe de esto? Alguien que quiere que encuentres algo, dijo. Es como si te estuvieran dejando un rastro de migas de pan. Volvimos juntas a mi apartamento. Manuel Romero todavía estaba en el gimnasio, su rutina dominical tan predecible como un reloj. Fui directamente al estudio de Álvaro, al cajón del escritorio donde guardaba la electrónica vieja que decía que iba a reciclar pero que nunca tiraba. Su iPhone anterior estaba allí, con la pantalla rota por una caída al salir de un taxi 6 meses antes. Pulsé el botón de encendido, sin esperar nada. La pantalla parpadeó y cobró vida. La batería estaba al 5%, pero estaba viva, y durante los meses en que se suponía que estaba roto, había estado recibiendo mensajes. Con dedos temblorosos abrí los mensajes.
Había una conversación con Chloé Dubois que se remontaba a 8 meses. Planes, fotos y un detalle que me heló la sangre. Mi mujer no sospecha nada. Romero es perfecto. Había escrito Álvaro 3 meses antes. Para cuando se dé cuenta, seremos intocables. El mensaje más reciente había llegado ayer. Últimos detalles en nuestro sitio habitual en París mañana, y luego desaparecemos para siempre. Rocío miró la pantalla del teléfono, su mente de fiscal ya construyendo el caso. Mañana es lunes. Si planean finalizar todo, tenemos que movernos esta noche. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo y la confusión se solidificaron en una fría determinación. La misma concentración que me había ayudado a desentrañar esquemas de fraude multimillonarios ahora protegería lo que quedaba de mi vida. Le entregué el teléfono a Rocío y volví a mi portátil con un nuevo propósito. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Rocío. Poniendo una trampa. Álvaro puede haber robado mi dinero, pero olvidó que yo soy la que sabe cómo rastrearlo. Mis dedos volaron sobre el teclado, creando algo hermoso en su simplicidad. Un virus financiero, disfrazado como un documento de inversión rutinario que aparecería en nuestro almacenamiento en la nube compartido. El código era elegante, diseñado para activarse en el momento en que alguien accediera a nuestras cuentas conjuntas desde una dirección IP extranjera. Una vez activado, congelaría todas las transacciones, bloquearía todas las cuentas asociadas y, simultáneamente, alertaría a los investigadores federales sobre la actividad sospechosa. ¿Es eso legal?, preguntó Rocío mirando por encima de mi hombro. Son mis cuentas. Estoy protegiendo mis activos del robo. Es perfectamente legal. Incrusté el virus en archivos llamados Revisión de Inversiones 3 y Documentos Fiscales 2024. La arrogancia de Álvaro sería su perdición. Contaba con que yo no me diera cuenta o, si lo hacía, que no pudiera probarlo. La sonrisa de Manuel Romero no vaciló, pero vi un destello de pánico en sus ojos. Nunca habíamos estado en Astoria. El verdadero Álvaro y yo habíamos ido a Santorini, no a la ficticia Astoria, en nuestra luna de miel. Pero Manuel Romero no lo sabía. Astoria, repitió ganando tiempo. Esa pequeña taberna donde bailamos hasta el amanecer. Dijiste que fue la noche más romántica de tu vida. Rocío, reconociendo la prueba que estaba administrando, observó nuestro intercambio como un partido de tenis. La mandíbula de Manuel se tensó casi imperceptiblemente. Claro que sí, dijo finalmente. Aunque creo que está cerrada por reformas. Una mentira descarada para cubrir su ignorancia. El lugar que describí no existía. Sonreí cálidamente, interpretando el papel de esposa devota mientras catalogaba otra grieta en su actuación. Probablemente tengas razón. Pidamos comida tailandesa. Un suspiro de alivio se escapó de sus hombros. Rocío se fue con las pruebas. Mientras Manuel Romero se duchaba, hice 3 llamadas telefónicas que prenderían fuego al elaborado plan de Álvaro. La primera fue a Robert Steinberg, CEO de Steinberg Industries, y el mayor cliente de Álvaro. Mantuve mi tono conversacional, preocupada pero no alarmada. Robert, siento mucho molestarte un domingo, pero estaba revisando algunas cuentas, y noté una actividad un poco inusual en la cartera de inversiones de tu empresa. Nada grave, probablemente solo un error administrativo, pero quizás quieras que tu equipo lo revise. La semilla de la duda estaba plantada, regada con suficiente preocupación para desencadenar una auditoría interna que encontraría las discrepancias que llevaban al acceso no autorizado de Álvaro. La segunda llamada fue a Jennifer en Phoenix Capital. Mismo enfoque, diferente ángulo. Una transferencia que no encaja con su patrón habitual. Es muy extraño. Probablemente no sea nada, pero vale la pena comprobarlo. La tercera fue a David Martínez de Meridian Financial. Para el lunes por la mañana, 3 grandes empresas descubrirían una brecha de seguridad que se remontaba a las credenciales asociadas con Álvaro Gallardo. Mientras terminaba la tercera llamada, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba la residencia de ancianos de mi madre en las afueras de Segovia. Mi corazón dio un vuelco. Una llamada un domingo por la tarde generalmente significaba una emergencia. Sra. Gallardo era la voz de Nancy, la directora del centro. Su madre está bien, pero está bastante agitada. Insisten que alguien está mintiendo sobre la visita de su marido. Voy para hola. El viaje a Segovia duró 90 minutos. Manuel Romero creía que estaba manejando una crisis con la medicación de mi madre. El centro estaba enclavado entre árboles que apenas comenzaban a dorarse, un lugar tranquilo para que la gente viviera el último capítulo de su vida. La habitación de mi madre daba al jardín, cada superficie cubierta de fotografías, sus recuerdos hechos tangibles. Carmen dijo, agarrando mi mano en cuanto entré, su agarre sorprendentemente fuerte para sus 82 años. Esa mujer está mintiendo. Le dije que Álvaro vino el mes pasado, y ella dice que no hay registro. Nancy estaba en la esquina,
con una expresión de disculpa. No está en el libro de visitas. Pero la señora Gallardo insiste. La demencia de mi madre la convertía en un testigo poco fiable en la mayoría de las circunstancias, pero tenía momentos de una lucidez asombrosa, especialmente sobre eventos recientes. Cuéntame sobre la visita, mamá. Vino un jueves. Recuerdo que era día de pudín. Me preguntó sobre el seguro de vida de tu padre. Quería saber si había alguna otra póliza además de la que tú conocías. Así que le conté la de Northwestern Mutual, la que tu padre nunca te contó. Álvaro dijo que quería asegurarse de que estuvieras protegida. La sangre se me heló. Había otra póliza, una que solo descubrí después de la muerte de mi padre, 500.000 euros que se destinaron a pagar el cuidado de mi madre. Muy pocas personas sabían de su existencia. ¿Preguntó algo más? La caja de seguridad. Quería saber en qué banco estaba, qué había dentro. Le conté la colección de monedas de tu padre, las que él pensaba que algún día valdrían algo. Besé a mi madre en la frente. Le prometí volver pronto y salí al pasillo con Nancy. Necesito ver las grabaciones de seguridad del último mes. Todos los jueves. Nancy abrió los archivos en su tableta. Recorrimos semanas de metraje. Residentes yendo y viniendo. Familias visitando, personal cambiando de turno, y entonces ahí estaba él. 15 de agosto, 14:47. Álvaro, entrando por la puerta principal, firmando en el libro de visitas y pasando 43 minutos con mi madre. Pero en el libro de visitas físico que Nancy me mostró, fotografiado y archivado, no había nombre de Álvaro. Había un espacio en blanco en la página, como si esa línea se hubiera omitido por completo. Pero él firmó, dijo Nancy, perpleja. Lo vi hacerlo. Alguien había alterado digitalmente la imagen archivada, eliminando su firma con precisión quirúrgica, pero no había pensado en comprobar las grabaciones de seguridad. Álvaro había estado planeando esto durante meses, recopilando información sobre cada activo, cada póliza, cada posible fuente de fondos. Incluso se había dirigido a mi madre, extrayendo detalles financieros de sus recuerdos confusos. Conduje de vuelta de Segovia con las imágenes de seguridad del centro en mi teléfono, una pieza más en el mosaico del engaño de Álvaro. El tráfico del domingo por la noche se movía lentamente, dándome tiempo para procesar la calculada crueldad de visitar a una mujer cuya mente entraba y salía de décadas para sonsacarle información financiera. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana Lola. Su vuelo había aterrizado en Charles de Gaulle 3 horas antes. Las fotos adjuntas hicieron que mis nudillos se pusieran blancos en el volante. Álvaro y la chica, Chloe, en un mostrador de cambio de divisas del aeropuerto, su mano descansando familiarmente en la parte baja de su espalda. Otra foto los mostraba subiendo a un taxi, la cabeza de Chloe apoyada en su hombro, ambos riendo por algo en su teléfono. La marca de tiempo indicaba las 16:47. La siguiente foto me robó el aliento momentáneamente. Estaban en el mostrador de recepción del Hotel Lancaster en los Campos Elíseos, un lugar donde las habitaciones cuestan a partir de 800 euros la noche. Chloe llevaba una pulsera de diamantes que reconocí, la misma que Álvaro supuestamente había comprado para el 70 cumpleaños de su madre 6 meses antes. El lenguaje corporal entre ellos hablaba de una cómoda familiaridad, del tipo que se forja a lo largo de años, no de meses. La forma en que ella le ajustaba el cuello de la camisa, la forma en que él la guiaba por el vestíbulo con la confianza de la posesión. Esto no era una aventura reciente. Era una relación que quizás era anterior a todo nuestro matrimonio. Entré en el garaje de nuestro edificio a las 20:30. Manuel Romero estaba paseando nerviosamente cerca de los ascensores, con el teléfono pegado a la oreja. Al verme, su rostro se compuso en una máscara de preocupación. Pero no podía ocultar la ansiedad subyacente. Ahí estás, dijo, terminando la llamada abruptamente. Estaba preocupado. ¿Cómo está tu madre? Bien. Solo confundida por unos viejos papeles financieros. Lo observé procesar esto. Vi una ligera relajación en sus hombros cuando no di más detalles. De vuelta en el apartamento, tomé una decisión que podría revelar todo o destruir cualquier posibilidad de justicia. Sentada frente a Manuel Romero en la mesa del comedor, saqué mi teléfono, deliberadamente casual. ¿Sabes? Estaba pensando, dije, pasando las páginas de un calendario. Nuestro aniversario es el mes que viene. 8 años desde esa cena en la que nos conocimos. Manuel Romero asintió, su entrenamiento actoral manteniendo su expresión neutral, a pesar del hecho de que Álvaro y yo llevábamos casados 7 años, no 8. Otra prueba fallida. Quiero hacer algo especial. Una fiesta sorpresa el martes por la mañana, antes de que abra la bolsa. Invitar a tus colegas de la oficina, tus clientes más importantes. Les enseñamos el apartamento, servimos champán y esos pasteles de esa pastelería francesa que tanto te gusta. Sus ojos parpadearon con confusión. ¿Es un momento un poco extraño para una fiesta? ¿Un martes por la mañana?
Siempre lo has dicho, los mejores negocios se cierran antes del desayuno. Además, será memorable. Diferente. Lo organizaré todo, dije, abriendo mis contactos, mi voz entusiasta. Solo tienes que enviar las invitaciones esta noche. Haz que suene muy exclusivo y urgente, que no se lo pueden perder. Manuel Romero dudó, claramente tratando de determinar si esto era parte de su guión o algo inesperado. Pero negarse sería romper el personaje, y mantener su tapadera era primordial. Si es lo que quieres, dijo finalmente. Perfecto. Envíalas ahora, mientras preparo la cena. Quiero ver llegar las respuestas. Lo observé redactar los mensajes en su teléfono, sus dedos moviéndose con renuencia sobre la pantalla. Colegas de banca de inversión, clientes clave, personas cuya presencia sería imposible de explicar cuando los agentes federales llegaran. En cuestión de minutos, las respuestas comenzaron a llegar. Una mezcla de confusión y acuerdo. Cuando Álvaro Gallardo pedía tu presencia, aparecías. Mientras preparaba nuestra última cena, sentí una inesperada punzada de simpatía por Manuel Romero. Era un actor fracasado de Queens que probablemente pensó que había conseguido el papel de su vida, tal vez para un reality show o una broma elaborada. En cambio, se había convertido en cómplice de un delito federal. Atrapado en una actuación donde lo que estaba en juego no era una mala crítica, sino la cárcel. Hice salmón con espárragos. Algo simple y rápido. Manuel Romero se sentó en la isla de la cocina, fingiendo una normalidad doméstica, pero ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado. El guión que había memorizado ya no coincidía con la escena que se estaba representando. ¿Vino? Sugerí, sosteniendo la botella de Malbec que solíamos beber los domingos por la noche. Rápidamente negó con la cabeza. No me encuentro muy bien. Creo que estoy pillando un resfriado. Por primera vez en 3 meses rechazó una copa. Incluso si su mente consciente no había procesado completamente el peligro, sus instintos gritaban una advertencia. Me serví una copa, necesitando el valor líquido para lo que estaba por venir. Manuel, dije en voz baja, y todo su cuerpo se tensó. Nunca me había equivocado con el nombre de Álvaro. Sé quién eres. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa. Vi una sucesión de emociones cruzar su rostro. Sorpresa, miedo, cálculo y finalmente, resignación. Cuando habló, el acento británico pulido había desaparecido, reemplazado por un puro acento de Brooklyn. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el martes por la mañana. Cuando mi hermana vio al verdadero Álvaro embarcar en un avión mientras tú estabas sentado en nuestro salón, se cubrió la cara con las manos, un gesto tan genuino que mi ira vaciló por un momento. No sabía nada de los crímenes, dijo. Me dijo que estaban separados, que necesitaba a alguien para cuidar la casa, mantener las apariencias por razones de negocios. Me ofreció $20,000 en efectivo por 3 meses de fingir ser él. Era extraño, pero pensé que era legal. ¿De verdad lo creíste? Quería creerlo, su voz se quebró ligeramente. Llevo 15 años haciendo audiciones, sirviendo mesas, conduciendo camiones de reparto, viendo a actores más jóvenes conseguir los papeles que yo quería. Y entonces aparece este tipo y me ofrece un papel con más dinero del que he visto en mi vida. No podía permitirme hacer preguntas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rocío. La fiscalía se mueve mañana por la mañana. Todo está listo. Miré a Manuel Romero, este extraño que había dormido en mi cama, comido en mi mesa, participado en el engaño que había destrozado mi vida. Pero sentado frente a él ahora, viendo la derrota que pesaba sobre sus hombros, reconocí a otra víctima de la manipulación de Álvaro. Mañana por la mañana, los agentes federales van a registrar este apartamento. La gente que invitaste estará aquí para presenciarlo. Puedes ser arrestado como cómplice o puedes cooperar como testigo. Tu elección. Testigo, dijo al instante. Dios mío, testigo. Tengo papeles, grabaciones. Me hizo guardarlo todo, por si sospechabas. Lo llamó un seguro. Manuel Romero pasó la noche en el sofá, después de mostrarme la llave de un trastero donde guardaba todo. El contrato, las grabaciones de sus llamadas con Álvaro, las detalladas instrucciones para mantener la farsa. Ninguno de los dos durmió mucho, esperando el amanecer que pondría fin a esta elaborada obra de teatro. A las 5:47 a.m. sonó mi teléfono. Lo tenemos, la voz de mi hermana Lola era una mezcla de agotamiento y satisfacción. La policía francesa los arrestó en Charles de Gaulle. Intentaban coger un vuelo de conexión a Suiza. Puse el altavoz para que Manuel pudiera oír. Estaba sentado en el sofá, con la manta que le había dado alrededor de la cintura, pareciendo un hombre a punto de escuchar su veredicto. El arresto fue dramático, continuó mi hermana. Estaban en la sala VIP cuando llegó la policía. Chloé empezó a llorar, afirmando que no sabía nada de los crímenes.
Pero Álvaro, su compostura finalmente se rompió. Intentó huir. Lo placaron en medio de la terminal, a la vista de todos. Alguien lo grabó. Ya está en los canales de noticias europeos. Manuel Romero cerró los ojos, probablemente dándose cuenta de lo cerca que estuvo de que esas esposas fueran para él. Fui a la cocina y empecé a hacer café. La adrenalina recorría mi cuerpo, pero mis manos estaban firmes. El apartamento pronto estaría lleno de testigos que presenciarían la culminación del engaño de Álvaro. A las 7:30 am, los primeros invitados comenzaron a llegar. Robert Steinberg de Steinberg Industries, con una expresión de confusión y curiosidad. Jennifer de Phoenix Capital, impecablemente vestida a pesar de la hora inusual. David Martínez, algunos socios junior de la firma de Álvaro, clientes que representaban miles de millones en activos gestionados. Se congregaron en nuestro salón, aceptando tazas de café y charlando incómodamente sobre la dudosa urgencia de la invitación. Álvaro, más vale que esto merezca la pena, dijo Robert a Manuel Romero, que estaba inmóvil junto a la ventana. He cancelado mi reunión matutina con el equipo de Madrid por esto. Manuel Romero me miró, con pánico en los ojos. El guión no lo había preparado para esto. Di un paso adelante, interpretando por última vez el papel de anfitriona elegante. Gracias a todos por venir. Sé que la hora es inusual, pero en un momento entenderán por qué su presencia es tan crucial. A las 7:58 am. Oí pasos en el pasillo, los pasos de varias personas moviéndose con determinación. Manuel Romero también los oyó, y su rostro se puso pálido. Sonó el timbre, una vez, formalmente, seguido de un golpe decidido. Fiscalía, tenemos una orden de registro. Abrí la puerta a una sala llena de murmullos confusos. 6 agentes entraron, su presencia transformando instantáneamente nuestro apartamento de una reunión social a una escena del crimen. La agente al mando, una mujer con el pelo gris acerado y ojos que no se perdían nada, mostró su placa. Inspectora Jefa Vargas, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Buscamos a Álvaro Gallardo. Soy yo, dijo Manuel Romero, su acento de Brooklyn asomando a través del barniz británico. No, no lo soy, quiero decir. Miró a la inspectora con un alivio desesperado. Quiero cooperar. Tengo pruebas. Fui contratado para hacerme pasar por él. La sala se quedó en silencio, excepto por el sonido de la taza de café de alguien golpeando su platillo con demasiada fuerza. La boca de Robert Steinberg se abrió y cerró como un pez boqueando. Jennifer sacó su teléfono, probablemente ya calculando la exposición de su empresa a lo que se estaba desarrollando. Señor Romero, dijo la inspectora Vargas, claramente ya conocedora de su verdadera identidad. Está usted detenido bajo sospecha de conspiración para cometer fraude, robo de identidad y blanqueo de capitales. Mientras le ponían las esposas a Manuel, me miró con algo parecido a la gratitud. El trastero de la calle Alcalá dijo rápidamente. Número 447. Todo está allí. Mientras los agentes le leían sus derechos a Manuel, una notificación que había estado esperando sonó en mi portátil. El virus financiero se había activado. Observé en tiempo real en la pantalla cómo las cuentas en las islas Caimán, Suiza y Chipre se congelaban simultáneamente. Los casi 2 millones de euros robados, atrapados en ámbar digital. Los registros de las transacciones se enviaron automáticamente a la Fiscalía, a Hacienda y al Banco de España. Cada agencia que Álvaro creía haber eludido ahora tenía un registro completo de sus crímenes. Señora Gallardo, la inspectora Vargas se acercó mientras su equipo aseguraba a Manuel. Tendrá que venir con nosotros para hacer una declaración formal. Por supuesto. Pero primero, estas personas merecen saber por qué están aquí. Cogí mi teléfono y encontré la grabación de la llamada de mi hermana Lola del martes por la mañana. Su voz, clara y profesional, llenó la sala. Carmen, tengo que preguntarte algo extraño. ¿Está tu marido en casa ahora mismo? La grabación reprodujo los primeros momentos del descubrimiento. Los ejecutivos reunidos escucharon, sus rostros mostrando una comprensión creciente. No estaban allí para una fiesta de aniversario. Estaban presenciando el desenlace de un fraude masivo que podría haber destruido sus empresas. Damas y caballeros, dijo la inspectora Vargas a la sala mientras su equipo trabajaba. Álvaro Gallardo ha estado utilizando la información obtenida a través del trabajo de contabilidad forense de su esposa para robar secretos corporativos y facilitar operaciones con información privilegiada. El hombre con el que han estado tratando durante los últimos 3 meses es el señor Romero, contratado para mantener la ilusión mientras el verdadero Álvaro Gallardo intentaba huir con los activos robados. David Martínez se desplomó en nuestro sofá, calculando las pérdidas de su empresa. Jennifer ya estaba al teléfono con su departamento legal. Pero Robert Steinberg se acercó a mí,
su expresión cambiando de shock a algo parecido a la admiración. Lo descubriste. Planeaste todo esto. Asentí cansada. Contaba con que no me diera cuenta, o que no pudiera probarlo si lo hacía. La anomalía en la auditoría que mencioné el domingo era real. Sus sistemas han sido comprometidos, pero ahora la fiscalía tiene todo lo que necesita para rastrear exactamente qué se robó y cómo. El teléfono de la inspectora Vargas sonó. Lo contestó, escuchó y luego me miró. Las autoridades francesas confirman que tienen bajo custodia a Álvaro Gallardo y a Chloé Dubois. Serán extraditados para ser juzgados aquí. El apartamento, que había sido nuestro hogar, nuestro santuario, era ahora una escena del crimen. Los agentes fotografiaban todo, recogían pruebas, trataban nuestras vidas como piezas de un caso federal. Los testigos reunidos se fueron marchando poco a poco, cada uno deteniéndose para ofrecer una torpe palabra de consuelo o una confusa felicitación. Cuando el último agente se preparaba para irse, la inspectora Vargas me dio su tarjeta. Necesitaremos su testimonio, su análisis forense, el virus que creó para rastrear el dinero. Es la base de nuestro caso. Lo tendrán, dije. Y lo decía en serio. El apartamento se quedó en silencio. Me quedé en la cocina, rodeada de los restos de la última actuación de Manuel Romero. Su taza de café en la encimera, la manta en el sofá que había usado, las notas que había escondido por el apartamento para recordar sus líneas. Los accesorios de una obra de teatro que finalmente había terminado. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Un video, grabado en el aeropuerto Charles de Gaulle, tembloroso pero claro. Álvaro, esposado, su perfecta compostura hecha añicos, siendo escoltado a través de la terminal mientras los viajeros se detenían a mirar. A su lado estaba Chloé, su maquillaje de diseñador corrido por las lágrimas, su sueño parisino terminando bajo la custodia de la gendarmería francesa. Vi el video una vez más antes de cerrar el portátil. En una cruda grabación de aeropuerto que, de alguna manera, se había convertido en el video más visto en los canales de noticias financieras, se repetía el arresto de Álvaro. La marca de tiempo en la esquina de la pantalla indicaba 6 meses antes, pero parecía que había pasado toda una vida desde aquella mañana de martes en que mi mundo se partió en dos. El apartamento ahora estaba vacío. Los muebles vendidos o donados, las paredes solo marcadas por los tenues rectángulos donde una vez colgó el arte. La empresa de mudanzas se había llevado las últimas cajas ayer, dejando solo los ecos de un matrimonio que había sido más una actuación que una asociación. Me quedé junto a la ventana que daba a la Gran Vía, las llaves pesadas en mi mano. Estaba esperando al conserje del edificio, a quien le entregaría la posesión en 20 minutos. El divorcio se había resuelto con una velocidad récord una vez que la Fiscalía Federal presentó su caso. Los abogados de Álvaro, mientras luchaban contra la extradición desde una celda francesa, tenían poco que oponer a la montaña de pruebas de fraude, robo de identidad y conspiración. La jueza, una mujer que había visto suficientes crímenes financieros como para reconocer la depredación cuando la veía, no se mostró especialmente comprensiva con un marido que había contratado a un actor para que lo sustituyera mientras liquidaba los bienes gananciales. El acuerdo me dejó con más de lo que esperaba. Las ganancias de la venta del apartamento, los fondos recuperados de las cuentas congeladas y una indemnización por daños y perjuicios pagada por la compañía de seguros de Álvaro para evitar un juicio público. El dinero no podía devolver los 3 meses que pasé durmiendo junto a un extraño, ni los 7 años que pasé con un hombre capaz de tal engaño, pero podía comprarme la libertad para reconstruir. Mi teléfono sonó, un recordatorio de la cita con un cliente. No se me escapaba la ironía de que mi trauma se hubiera convertido en mi especialidad. El espacio de oficinas que había alquilado en el distrito de Chamberí llevaba una placa simple y discreta: Consultoría Carmen Navarro. Especialistas en protección de activos matrimoniales y verificación de identidad. Lo que había comenzado con el boca a boca se había convertido en una lista de espera de mujeres que sospechaban que sus propias realidades podrían haber sido editadas. La semana pasada, había ayudado a una cirujana del Upper East Side a descubrir que su marido de 15 años estaba usando deepfakes para simular la asistencia a conferencias mientras en realidad dirigía una práctica médica paralela en Miami. La semana anterior, una productora de Broadway descubrió que su cónyuge había contratado a 3 dobles diferentes para mantener coartadas en varias ciudades. Cada caso se sentía como si estuviera despegando las capas de engaño con las mismas herramientas que habían salvado mi propia vida. El conserje llegó y tomó las llaves con una indiferencia profesional. Mientras bajaba en el ascensor por última vez, mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana Lola. Giovanni's a las 7. Invito yo. Giovanni's no había cambiado en 40 años. Todavía servían la misma receta de salsa roja que mi abuela había declarado como la única comida italiana aceptable fuera de Nápoles.
Las cabinas de vinilo estaban remendadas con cinta adhesiva. Los manteles a cuadros llevaban décadas de manchas de vino y el hijo del dueño, a pesar de ser la tercera generación de italoamericanos, todavía no podía pronunciar bruschetta correctamente. Mi hermana Lola me esperaba en nuestra cabina de la esquina de siempre. Una botella de Chianti ya estaba abierta. Se levantó cuando me vio y me abrazó, un poco más fuerte y más tiempo de lo necesario. Nos habíamos unido más a través de esta prueba, el trauma compartido forjando un vínculo más allá de la hermandad. Lo lograste, dijo, sirviendo vino en copas que probablemente habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. El apartamento está realmente despachado. Entregué las llaves hace 20 minutos. Tomé un sorbo. El vino barato sabía a cenas de domingo de mi infancia. Se siente extraño, como si 7 años se hubieran borrado en un instante. No borrados, transformados, dijo, levantando su copa. Por la mujer que descubrió que su marido estaba en 2 lugares a la vez y desmanteló una red de fraude internacional. Y por la piloto cuya llamada telefónica le salvó la vida, brindé yo. Bebimos, el ritual más importante que el vino. Mi hermana había cargado con la culpa de esa mañana durante meses, convencida de que había destruido mi matrimonio con una sola llamada. Intenté explicarle que ella había revelado la destrucción, no la había causado, pero la culpa del superviviente no responde bien a la lógica. Tengo algo para ti, dijo, sacando un sobre de su bolso. Llegó a mi casa ayer, dirigido a ti, a mi cuidado. La dirección del remitente era de Dayton, Ohio. La letra era de Manuel Romero, cuidada y precisa. Abrí el sobre lentamente, sin saber si quería saber algo del hombre que había vivido mi vida durante 3 meses. Estimada Carmen, quería ponerme en contacto contigo ahora que los procedimientos legales han terminado. Primero, gracias por no presentar cargos adicionales. El FBI tenía suficientes pruebas sin tu testimonio para darme libertad condicional y servicio comunitario en lugar de una pena de prisión. Estoy enseñando clases de actuación en un colegio comunitario aquí. Finalmente, usando mis habilidades para algo honesto, les cuento a mis alumnos sobre esos 3 meses, sobre cómo la mejor actuación de mi vida fue también lo peor que he hecho. Les digo que hay algunos papeles que simplemente no valen la pena, sin importar cuánto paguen. A veces pienso en ti. Me pregunto cómo te recuperas de lo que hizo Álvaro, y luego leo sobre tu nueva firma, sobre las mujeres a las que estás ayudando. Y entiendo que has convertido el veneno en medicina. Es un tipo de fuerza que no sabía que existía. Había una cosa que no le entregué al FBI. Una foto tuya de la boda, que estaba en las notas de instrucción de Álvaro. Parecías genuinamente feliz. Lamento el papel que jugué en quitarte eso. Espero que algún día encuentres algo real para reemplazar lo que te robaron. Con sincero arrepentimiento y genuina admiración, Manuel Romero. Dentro de la carta, doblada, había una foto. Álvaro y yo cortando el pastel de bodas, ambos riendo por algo fuera de cámara. Escudriñé a mi yo más joven, tratando de recordar que había sido tan divertido como para provocar una alegría tan genuina. El recuerdo no llegó. Suena como si realmente lo sintiera, dijo mi hermana, leyendo por encima de mi hombro. Él también fue una víctima, en cierto modo. Álvaro arruinó la vida de muchas personas con dinero, que ahora está congelado bajo custodia federal. Volví a meter la foto en el sobre. Manuel solo tuvo la mala suerte de estar lo suficientemente desesperado como para aceptar el papel. Pedimos lo de siempre. Yo, pasta alla arrabbiata. Mi hermana, linguine alle vongole. Y suficiente pan de ajo como para preocupar a un cardiólogo. Los sabores familiares se sentían como un ancla, una continuidad en una vida que había sido completamente reinventada. ¿Y ahora qué?, preguntó mi hermana, girando su pasta con una habilidad experta. Mañana Rebecca Harrison, CEO de una startup tecnológica, cree que su marido está usando IA para falsificar viajes de negocios. Y el jueves, el caso Hitman. No, no me refiero al trabajo. Me refiero a ti. Consideré la pregunta, dejándola reposar entre nosotras como otro invitado a la cena. 6 meses antes, habría pensado que mi futuro estaba trazado en una cómoda previsibilidad. Ahora, a los 37, era soltera, exitosa en un campo que había creado. Y, más allá de la próxima cita con un cliente, todo era incierto. No lo sé, admití, sorprendida por mi propia honestidad.